Soy Miguel Arenas, presidente de la Denominación de Origen Calatayud. Acabamos de tener una reunión con el presidente, con el consejero, la cual queremos agradecer muchísimo por la sensibilidad que han demostrado en un momento tan delicado para un sector que ya estaba bastante tocado por el descenso de consumo, que ya va siendo notable en España y también lo empezamos a notar en nuestra comunidad autónoma. Nosotros somos, como Denominación de Origen, una de las que más se podrían ver afectadas por la aplicación de los aranceles del presidente Donald Trump. Entendemos que la cifra que dio de aplicar un arancel del 200% fue fruto de una calentura que le dio, de un momento de arrebato. Venimos de un anterior mandato de él, que ya tuvimos la experiencia en el que aplicó unos aranceles que realmente luego, bueno, no nos afectaron demasiado a lo que es a los vinos de Aragón por las condiciones de aplicación de esos aranceles en los cuales se tenía en cuenta la graduación de los vinos, que eran vinos de hasta 14 grados, todo lo que se exporta desde Aragón son vinos de mayor graduación, la mayoría, por lo tanto no nos afectó. En este momento no sabemos muy bien qué tipo de aplicación vamos a tener de esos aranceles, si se van a aplicar, en qué forma, ni en cuánto, ni a quién, porque realmente es una amenaza principalmente a Francia, pero esta persona entendemos que cuando aplica algo, pues bueno, y más en este segundo mandato, que va un poco como un poco torbellino, un poco kamikaze, lo aplicará pues posiblemente, según su amenaza, a todo el vino de Aragón. En la reunión hemos estado hablando de cómo el Gobierno de Aragón puede ayudar al sector, ya en previsión de esa aplicación de aranceles, pero también, indistintamente de que eso se produzca, pues para empezar a trabajar un poquito más de la mano en la promoción, en salvar un poco al sector de una situación un poco delicada y hacer frente pues, a la posible aplicación de aranceles. Se va a trabajar muchísimo la búsqueda de nuevos mercados. En el caso de la Denominación de Calatayud estamos en más de 40 países de todo el mundo, pero nuestro principal cliente es Estados Unidos, donde estamos exportando un 40% de la producción. Por lo tanto, nos preocupa muchísimo. Cualquier ayuda, cualquier otro mercado que desde el Gobierno de Aragón se nos pueda abrir, las bodegas seguro que lo reciben de forma, pues bueno, con muchísima gratitud, ¿no? Se va a hacer muchísima más, se va a ampliar la promoción y también nos han anunciado que se va a dar un giro con la campaña de Alimentos de Aragón para promocionar dentro de los excelentes productos que tenemos en esta tierra, darle un poquito más de difusión a los vinos que tenemos, vinos que son, bueno, pues al fin y al cabo es parte de nuestro patrimonio, patrimonio de los aragoneses, ¿no? Y que tenemos que concienciarnos también de que si ahora es un sector que se está viendo amenazado y que se puede ver dañado, también el consumidor cercano, el consumidor local puede ayudar a ese sector con el consumo de esos vinos. Las acciones se van a empezar enseguida. Arex va a empezar a buscar mercados, Alimentos de Aragón va a redireccionar sus campañas, a darle un giro a alguna de ellas para que nos pueda beneficiar un poquito más. Desde los consejos no nos queda otra cosa que estar expectantes, ver qué va a pasar, confiar en que esto se dilate, se enfríe un poco el señor Trump y baje esa aplicación de aranceles y sobre todo que baje el importe, porque aplicar un arancel del 200% iba a suponer pues prácticamente que se triplicase el precio de nuestro vino allí. Un ejemplo, una botella que allí puede costar $15, con la aplicación de este arancel pasaría a costar 45, son vinos que son sustituibles, hay muchísimos vinos de otros sitios que no son de Europa en Estados Unidos, incluso de los propios Estados Unidos, que el consumidor final obviamente pues, tendería a comprarlos, ¿no? Simplemente por el tema de precio. Y bueno, y agradecer, reitero nuestra gratitud de todos los representantes del sector del vino, al presidente, al consejero, a la directora general. Y bueno, y no nos queda otra cosa que estar expectantes, como decimos, a desayunar leyendo el Twitter, a ver por dónde sale este señor. Si queréis alguna pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, hoy hemos mantenido una reunión, como se ha dicho, el presidente, yo mismo, la directora general, con todos los representantes de los consejos reguladores, de las denominaciones de origen del vino y de las indicaciones geográficas protegidas,
así como algún representante de bodegas que producen cava en Aragón. En total son 12 figuras. Y bueno, pues lo que hemos querido es mostrar una vez más cómo el Gobierno de Aragón está con el sector del vino. Somos conocedores del valor añadido que genera nuestro territorio, pues como fuente de creación de empleo, de riqueza, de arraigo de la población en el medio rural. Y también somos conscientes, ya desde hace tiempo lo venimos hablando, de los problemas que viene arrastrando desde hace años. Entonces, bueno, lo hemos dicho muchas veces, yo lo voy a reiterar, el vino está presente prácticamente en la mitad de los municipios de Aragón, en 363 de los 731 municipios de Aragón hay viñas. Se extiende por unas 28.000 hectáreas, hay más de 3.000 viticultores, más de 100 bodegas. En fin, son unas cifras que reflejan la importancia, ¿no?, lo que he dicho, del sector del vino en el desarrollo del medio rural para fijar población y vertebrar el territorio. Por dar unas cifras, en 2024 Aragón exportó vinos por un valor a Estados Unidos, exportó vinos en total por un valor de 93,4 millones de euros, de los que a Estados Unidos exportó unos 11,5 millones de euros. Son un 12%. Con carácter general, tampoco voy a ser demasiado exhaustivo en las cifras. Si luego hay alguna pregunta, por supuesto que la contestaremos. Aragón más o menos exporta en torno al 52% del total de su producción de vino. Luego el director de Arex dará más detalle de los países a los que exportamos, pero bueno, es una cantidad importante, pues sobre 58 millones de botellas, aproximadamente 30 millones y medio son las botellas que se exportan. Cada denominación de origen es diferente. La que más exporta en porcentaje es la de Calatayud y también la que más exporta a Estados Unidos, aunque en el total sea la denominación más pequeña de las cuatro. Por eso no me voy a perder en los datos porque no creo que valga la pena. Como he dicho, queremos dar continuidad con este encuentro pues, a todas las reuniones que periódicamente mantenemos con el sector y reiterar el apoyo que estamos dando, pues que es un sector que arrastra dificultades. Ya lo sabemos desde la pandemia, pues primero por un problema de stock, luego la guerra de Ucrania, subidas de precios, sequías, cambios de hábitos de consumo, bueno, arrastra una serie de problemas y lo que intentamos es ir de la mano con ellos, que sepan que estamos ahí, que somos una administración cercana y que nos tienen a su disposición pues, para intentar solucionar los problemas un poco como vayan surgiendo. Como vayan surgiendo quiere decir que aquí también tenemos que esperar todavía a ver en qué se concretan estos aranceles. De momento lo que hemos oído son noticias, lo ha comentado ya Miguel Arenas, que bueno, pues ha habido casos de aranceles que primero parecía que iban a ser de una manera, luego de otra, entonces ahora mismo es una situación de incertidumbre. Los anteriores aranceles que se impusieron únicamente afectaron a los vinos y licores de menos de 14 grados, fue un 25%, pero bueno, no lo sabemos. Sí que queremos hacer constar que consideramos que los aranceles no son una buena política, la consideramos irresponsable y consideramos que además los aranceles en el sector agroalimentario pues es una guerra comercial que creemos que no tiene sentido, que perjudica a todos, va a generar más inflación en Estados Unidos y bueno, es algo que nos preocupa. Y bueno, pues también tenemos que recordar que nosotros en el mundo somos pequeños, que Aragón, pues nuestras bodegas son importantes, son unas bodegas que hacen unos vinos excelentes, pero somos pequeños y tenemos que trabajar unidos sin perder nuestra identidad, que es lo que hace a nuestros vinos especiales y diferentes, ¿no? La dificultad no es solo perder el mercado estadounidense, lo hemos comentado, hay bodegas que exportan poco a Estados Unidos, pero el problema es las repercusiones que todo esto puede venir con todo ese vino que iba a Estados Unidos, que efectivamente, en caso de que sean subidas desproporcionadas, pues habrá una redistribución mundial del mercado y al que parece que no le puede afectar, pues le acabará afectando porque o bajarán precios de otros vinos españoles o vendrán vinos franceses o habrá un replanteamiento general, ¿no? Este problema no afecta solo al vino de Aragón, por supuesto, es un problema que afecta a toda España, por lo que se refiere a nosotros, y bueno, también nos gustaría y queremos aprovechar la ocasión para instar al Ministerio pues para que concrete un poco las medidas que tienen preparadas. Y bueno, pues está muy bien decir que hay que pedir serenidad y que se actuará con firmeza, pero bueno, el mes de abril, que a priori es la fecha prevista, está a la vuelta de la esquina y no conocemos ninguna iniciativa concreta desde el Ministerio. En este sentido, le instamos, le pedimos al Ministerio, ya que es el interlocutor con la Unión Europea, que traslade pues, nuestra inquietud y que traslade la importancia de tener una posición de unidad y fortaleza, bueno, que al final redunde en las mejores condiciones para nuestros productores, ¿no? De Aragón, por supuesto, de España y de toda Europa. La unidad es fundamental en la Unión Europea y bueno, pues pedimos un poco que se dirijan a ellos y que se tomen acciones lo antes posible, ¿no? Nosotros ya lo hemos anunciado y lo ha anunciado varias veces el presidente, pues vamos a invertir por diferentes vías, con diferentes líneas, cofinanciadas, con fondos propios, con fondos FEADER, de FEAGA, en torno a 9,8 millones de euros en el sector del vino este año. Es una apuesta importante, hay un incremento muy importante de casi en torno al 300% de fondos propios de la comunidad autónoma, aparte de los otros fondos, bueno, pues sobre todo con el fin principal
de intentar vender más vino. O sea, al final lo que tratamos es de vender más vino y luego pues, que el vino se venda al mejor precio posible, ¿no? Entonces, bueno, echar una mano a todo nuestro sector, a todos nuestros consejos, a todas nuestras IGPs, pues para que vendan más, ¿no? También estamos apoyando, y ya se ha dicho, otras iniciativas que creemos que pueden ser muy positivas. Este año tenemos pues, Cariñena como Ciudad Europea del Vino 2025, que creemos que no solo va a favorecer a Cariñena y a la DEO Cariñena, sino que va a ser un espaldarazo para todo el vino en Aragón, y también pues, el evento de Zaragoza como Capital Mundial de la Garnacha, pues, que también nos puede ayudar a difundir pues todos los vinos de Aragón, aprovechando el tirón que tiene Zaragoza, que es la cuarta ciudad de España y que tiene pues mucha población y mucho tirón turístico y de todo tipo, ¿no? En fin, bueno, en Aragón nosotros, no hace falta decirlo, tenemos 12 denominaciones de origen y 12 IGPs, y la mitad son del sector del vino. Entonces, el sector del vino, dentro de los alimentos de Aragón, pues es un sector prioritario y, desde luego, como ya se ha dicho, pues vamos a incidir también desde las campañas de alimentos de Aragón en el vino, ¿no? Exportamos a más de 50 países, por lo tanto, pues nuestro sector cuenta con una amplia experiencia exportadora y, bueno, pues son perfectamente conocedores de la importancia de exportar, pero de producir, de trabajar unidos e intentar penetrar en nuevos mercados, ¿no? Datos más concretos, pues el director de Arex ahora les puede facilitar un poquito los principales. Gracias, consejero. Buenas tardes a todos. Desde Aragón Exterior quisiéramos poner en valor lo que significa el sector de las exportaciones en relativa al sector agroalimentario. Es muy importante a nivel internacional, y si aterrizamos en Estados Unidos, de los 235 millones de euros que está exportando Aragón a Estados Unidos, 11,5 corresponden al mundo del vino. Esto representa un 5%. Por tanto, cualquier política socioeconómica que pueda impactar sobre las ventas en este sector es muy relevante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ocupa el segundo lugar en el ranking de países a los cuales Aragón está exportando vino, por detrás de Alemania. Por tanto, es uno de los principales mercados. ¿Qué es lo que hemos propuesto? Y así hemos cogido el guante a todos los representantes del sector vitivinícola de Aragón, de la mano del Departamento de Agricultura y, por supuesto, con conocimiento del presidente del Gobierno de Aragón, es ser proactivos a cualquier política que implique abrir nuevos mercados. Hay que tomarse muy en serio las declaraciones del presidente Trump por el impacto que tienen a nivel comercial, a nivel mundial. Como todavía son declaraciones y no son realidades, lo que tenemos que ser, repito, es proactivos y vamos a buscar y trabajar nuevos mercados. ¿Qué tipo de mercados? Pues aquellos mercados que son principales a nivel de las exportaciones del vino y que han caído en este último año, como puede ser el mercado alemán, que es el número 1, o como puede ser el mercado de Reino Unido, que estaba siempre en el top 3 y que ha bajado hasta el 5.º puesto. ¿Esos son los únicos mercados que hay que trabajar? No. Tenemos que trabajar, por una parte, en mercados con capacidad de crecimiento, como pueden ser el mercado mexicano o el brasileño en Latinoamérica, mercados en países del este. Estamos hablando de intentar recuperar ventas a nivel de China, Japón, Kazajistán, donde vamos a ir realizando acciones, y en mercados europeos. Todos aquellos mercados donde podamos tener una acción para abrir puertas y coger un trocito de nicho de mercado que se pueda mover para Aragón, ahí estará Aragón Exterior y hemos brindado nuestra mano a escuchar cualquier otro mercado. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues a través de diferentes acciones. A nivel de acciones de presencia en ferias, este año hemos estado ya en varias de ellas, por primera vez en Wine Paris, donde fue un éxito, y ahora mismo estamos en ProWine en Düsseldorf, que ha empezado hoy mismo, con 6 bodegas directamente y en el túnel de vinos con 105 referencias de vinos y 35 bodegas. Hoy mismo se han interesado por nosotros diferentes mercados. ¿Qué tipo de mercados? Pues mercados que tienen monopolio en el vino y que sí, los prescriptores que tienen que abrir ese monopolio ponen en valor la garnacha que tenemos en Aragón, ponen en valor la producción que tenemos en Aragón, aunque sea con otras variedades. Tenemos un nicho de mercado al que ir. Estoy hablando de países nórdicos, del norte de Europa, o incluso países como puede ser Canadá, que tenemos un nicho de mercado con el que seguir trabajando. ¿Qué más acciones realizamos? Realizamos acciones con misiones inversas. Ya hemos trabajado misiones inversas desde Madrid Fusión y de la Barcelona Wine Week.
en estos 2 últimos meses, pero también hemos ido a Varsovia, país que tiene una capacidad de crecimiento que es Polonia, y vamos a hacer un roadshow en México en abril. Asimismo, también estaremos en abril en Kazajistán y haremos wine meetings en Miami, en París y en Singapur. Y aprovecho para anunciar el compromiso adquirido por Aragón Exterior de la mano del Departamento de Agricultura, en concreto de la Dirección General de Promoción e Innovación Agroalimentaria, de fortalecer y dedicar más esfuerzos en el sector vitivinícola, en el sector vinícola en concreto, en el Meet de Bayer, que se celebra en septiembre y es organizado por parte de Aragón Exterior, donde vamos a traer compradores de diferentes sectores para que haya más de 200 reuniones y que está funcionando muy bien en un B2B, en un encuentro cara a cara entre los productores y los compradores internacionales, y hemos adquirido el compromiso de hacerlo, hacer más hincapié en el sector del vino este mismo año. Y, por supuesto, seguiremos trabajando de cara a 2026 con todos los nuevos mercados que se puedan trabajar y abrir y potenciar en acciones internacionales, ya sean misiones directas llevando a los productores allí o en misiones inversas trayendo a los compradores aquí, sin dejar de lado los encuentros empresariales y, por supuesto, la presencia en las principales ferias internacionales. Es fundamental la cooperación, como bien ha dicho el consejero, ir juntos de la mano y en este momento poner en valor a todo el sector productivo, al tejido asociativo en nombre de la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Aragón y del Gobierno de Aragón, representado en la Dirección General de doña Amparo Cuellar. Aragón Exterior va a estar haciendo todo aquello que sea posible por posicionar y abrir nuevos mercados que potencien los que no están en la hoja de ruta o han caído, o aquellos, como puede ser el mercado suizo, el mercado holandés, que este último año han crecido y tienen capacidad de crecimiento. Vamos a analizar los mercados mes a mes y estar muy atento de los anuncios que pueda realizar la Administración americana y que puedan impactar no solo a nivel Aragón en el mercado nacional, sino en terceros mercados, para ser rápidos y poder buscar un hueco donde poner los mercados. Independientemente de que el anuncio se materialice o no como definitivo en los aranceles del 200%, que como bien ha explicado el presidente de la DO de Calatayud, supondría triplicar el precio de una botella de vino, nosotros vamos a trabajar ya en la búsqueda de esos mercados para que tengamos más cabida, porque no se trata ni de cantidad ni de calidad, se trata de posicionar nuestros productos. Tenemos cantidad, tenemos calidad, pues posicionarlo en los mercados que así lo puedan demandar y, además, conseguir un incremento que vuelva a la senda de la recuperación que se alcanzó en 2016. Es un hito muy elevado el que buscamos, pero si conseguimos que el consumo del vino responsable, que es como tiene que ser, se mantenga y vaya creciendo en aquellos mercados donde tiene margen, ahí estaremos realizando acciones. Nada más, muchas gracias y estoy a vuestra disposición si queréis realizar alguna pregunta. Sí, me gustaría comentar si me detallan un poquito más los países principales a los que exportamos vino y qué porcentaje más o menos del total exportado, y al consejero si podía decirnos más en qué va a consistir esa ampliación de la promoción, ese giro de campaña al que se ha referido anteriormente Miguel Arenas y que habéis acordado en esta reunión. Gracias. Sí, comienzo. Respondiendo a su pregunta, en el primer lugar está Alemania, que adquirió 16,78 millones el pasado año, representando un 17,96% del total de las exportaciones de vino. Le sigue Estados Unidos con un 11,5 millones, que representa el 12,31% de las exportaciones. Canadá en tercer lugar con 11,29 millones y un 12,09%. En cuarto lugar, Países Bajos, 7,21 millones y un 7,72%. Reino Unido, que ha bajado de 10,44 en 2023 a 7,21 en 2024, representando un 7,72.
Sexto lugar ya estaría Bélgica, 4,54 con 4,85%. México, que ha crecido, se sitúa en un 4,28 y representa el 4,59%. No me extiendo más, estos países que le he dicho casi suponen el 50%. Gracias. Sí, bueno, un poco el tema de la campaña. Todas las campañas al final de marketing pues tienen un principio y tienen un final. Alimentos de Aragón pues lleva unos años trabajando con lo que ves es, antes estaba Comparte el Secreto. Bueno, pues todas las marcas necesitan una cierta evolución. Entonces estamos trabajando en ello, vamos a ir teniendo reuniones periódicas con el sector y cuando corresponda pues haremos la presentación de la campaña como se merece. Eso es en cuanto, digamos, a la imagen. Luego, aparte, bueno, pues queremos darle una vuelta a todas las acciones que se están haciendo. En este sentido, quiero aprovechar, aparte de agradecer la presencia de todos los miembros que he citado, de los consejos reguladores y de las IGPs, de José Ignacio Domingo, gerente de la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Aragón, con quien también nosotros de forma coordinada desarrollamos diversas acciones en el punto de venta con estas campañas y lo seguiremos haciendo y estamos en contacto con ellos en este sentido para coordinarnos, ¿no? Entonces, bueno, iremos explicando pues poco más adelante con detalle la campaña, pero bueno, más o menos un poco pues es eso, ¿no? Ir redefiniendo acciones y lo que hemos comentado hoy es, pues bueno, ya tratamos todos los alimentos y por supuesto también hablamos del vino, pero bueno, vamos a intentar hacer una incidencia especial también en el vino, teniendo en cuenta pues todo lo que hemos comentado de la situación un poco en la que se encuentra. Pues muchísimas gracias.